Ok, entonces seguimos hablando de promesas, ¿verdad? Y, y, y como buen tepiteño pirata, le voy a piratear a mi hermano Sens. Promesa como concepto es seguridad divina de algo bueno. Una promesa es una seguridad divina de que va a venir algo bueno. Y también nuestro pastor nos decía algo muy interesante en cuanto a promesas que yo quiero volver a puntualizar. Una promesa es lo que nos bendice de parte de Dios. Una promesa es lo que nos bendice de parte de Dios y tiene que ver con pactos, con compromisos. Y aquí yo me estacioné y me hizo un reflexionar bien padre. Una promesa viene cuando Dios hace un compromiso con nosotros, pero es bilateral. Nosotros por alguna circunstancia tenemos que llevar a cabo, observar una conducta, llevar a cabo una acción o dejar algo o hacer algo. Y entonces va a venir la promesa de Dios con la bendición implícita. Gloria a Dios, aleluya. Eso es algo genial, es algo maravilloso. Y en verdad que todo es para bien, porque Dios tiene planes para nosotros que nosotros ni imaginábamos, ¿verdad? La palabra nos dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros no son de mal, sino de bien. Y pues le damos muchas gracias a Dios. Fíjense, hermanos, como parte de la introducción a esto que quiero compartirte, la semana pasada por alguna situación se buscaban ciertas fechas y ahí me ponía a ver desde cuando yo conocía al Señor Jesucristo. Y dije, wow, tiene un ratito. Pero después Dios me permitió ya por la tarde estar reflexionando y hasta me daba unos coscorrones espirituales, mi padre, porque de verdad desde cuándo soy hijo de Dios. De verdad, desde cuándo tomé la potestad de ser hecho hijo de Dios, o solamente era yo un simpatizante, ¡ras! Todo eso me vino a la cabeza. Y entonces en la palabra encontré algo muy hermoso. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Mi esposita bella y amada me va a hacer favor de leerlo. Pongan atención, miren. Dice, adelante. ¿Ya? Ya, papas. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, mi hermano, el versículo 11 nos habla algo tremendo. Dice, a los suyos vino y los suyos pues no le recibieron. Bueno, yo voy a dejar esto, como hoy ando espléndido, vamos a entender y vamos a dar por hecho que tú y yo le recibimos. ¿Verdad? Que no lo despreciamos, que lo recibimos, y entonces pasamos al versículo 12 y dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, dice unas versiones, poder, dice otras, de ser hechos hijos de Dios. Mire, hermano, debemos establecer algo muy importante. Tú y yo, por nuestra propia fuerza, nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza no hubiéramos podido llegar a ser hechos hijos. Déjame decirte una ilustración que ahorita se me venía a la mente hace unos 10 minutitos, porque yo veía como muchos papás, muchas mamás llevan a sus hijos a la escuela y ahí los llevan con su lonche y su mochilita y su otra mochilita ahora utilizan para llevar los alimentos, ya son dos mochilas. En mi época era una bolsa de plástico y vámonos recio, pero bueno, ahora ya lo hacen bien y además yo veía que las niñas iban bien peinaditos, bien limpiecitos y con el papá o la mamá de la mano. Una criatura por sí sola no hubiera podido lograr nunca eso. En verdad que no, pero para eso está el papá. Tú y yo, para poder lograr lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hemos necesitado de Él, porque Él nos dio el poder, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Establezcamos, mi hermano, dejemos bien claro, tú y yo ya le recibimos, ¿ok? Como lo dice el versículo, nosotros no lo regamos como el pueblo judío, sino que nosotros le recibimos, pues creemos en su nombre. Y en el momento de recibirlo, justo en ese momento, en cuando creímos, pasó algo tremendo. Vino a nosotros y en algunos casos Dios irrumpió, vino y cambió nuestra vida así, de 300, de 180 grados, 360 grados. Ahorita no ubico cuál es lo correcto, pero dio un giro 360
No, porque regresábamos a lo mismo, ¿verdad? Ok. 180. 180. Algo así es esa cuestión, pero bueno, el caso es que para nosotros en algunos se rompió, hizo un cambio tremendo, en otros fue más paulatino, más poco a poco, pero hubo un cambio radical en nuestra vida. Y quiero decirte que mi punto es este, es que si no hay la convicción de que tú y yo tenemos poder, autoridad para ser hechos hijos de Dios, entonces estaríamos despreciando la paternidad de Dios. Vaya, entonces estoy hablando de una promesa. Y esa promesa es que cuando creímos, cuando le recibimos autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esta promesa se me hace como doble. Así lo entiendo yo, mira. Una parte de la promesa es que Dios nos dio la autoridad, el poder de ser hechos. Y la segunda promesa, hijos de Dios. Déjame, esto lo he compartido algunas veces y a mí siempre me ha llenado cuando Dios me permitió entenderlo. Yo lo tenía en mi mente, pero cuando lo entendí con el corazón, me ha servido para ilustrar esto algunas veces. Y fíjate que yo cuando era pequeño, yo jugaba a las canicas ahí en la vecindad donde vivía. Era una vecindad enorme ahí en Tepito. Entraba uno por Granada, salía por Constancia y también había salida por Gorostiza. Ya es muy antigua, se cayó cuando yo era pequeño, ya tiene muchos años. Total que eran muchos patios y en uno de esos jugábamos muchos niños y jugaba yo a las canicas y a los niños decían que hacía yo trampa y no es verdad, mucha no. Y luego también se les perdían las canicas y yo decía, no, pues a mí regístranme. El problema era que me las encontraban, ¿verdad? Total que yo tenía mucho pleito con muchos niños y hasta me querían, eh, dice, ahora, no sé cómo se dice, pero antes decíamos, no, me querían achicalar, me querían golpear, y yo no podía pasar por esos patios, pero llegaba el momento que yo tenía que ir a un mandado, tenía que ir a algo, y no quería pasar yo por ahí, porque había permíteme empezar a decirlo de esta manera, para que vayas entendiendo la analogía que quiero hacer, había una acechanza del enemigo ahí, que quería golpearme, quería devorarme, quería destrozarme. Te digo que eso de que me encontraban las canicas, sí me hablaba muy mal de mí y pues hacía yo muchos enemigos. Entonces, ¿sabes yo cuándo podía pasar con confianza por ese patio? Aunque ahí vivían esos niños, aunque ahí estaban esos niños, cuando yo iba de la mano de mi papá. Yo iba caminando con mi papá de la mano y los chavitos me veían y no se me acercaban. Dicho de paso, mi papá fue campeón de guantes de oro ahí en Tepito cuando era jovencito. Entonces toda su vida tuvo una fama así de muy, mover los puños y todo eso. Y entonces yo tenía en mi mente eso y decía mi papá, para todos nuestros padres son nuestro ídolo, ¿verdad? Ese gran señor. Pero yo en ese momento yo tomaba de la mano a mi papá y pasaba con una confianza, con una tranquilidad, porque ni siquiera se me acercaban, porque yo iba de la mano de mi papá. Estaba ejerciendo en ese momento la paternidad que Dios me había, en ese momento la paternidad de mi padre natural. Ahora en la actualidad hay muchas asechanzas, hay un vorágine en el mundo, hay muchas enfermedades, muchas situaciones, pero si nosotros nos agarramos de la mano de nuestro Padre, ejerciendo nuestra autoridad, de la cual Dios nos dio permiso de ser hechos hijos, entonces nosotros podemos entender que Dios va eh, con nosotros y si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Es algo tremendo, es algo hermoso, algo maravilloso, como en la actualidad tú y yo debemos de ir agarrados de la mano de nuestro Padre y así podemos avanzar con pasos firmes, con pasos decididos frente a cualquier adversidad. Dios nos dio autoridad, nos dio el poder de ser hechos hijos. Nosotros por nosotros no habíamos, no hubiéramos podido lograr, pero hay una promesa, hay un regalo donde dice Dios que nos dio esa autoridad. Y sí, hermano, ahorita ya llega el momento, hermana, hermano, con mucho gusto, yo te digo, nuestro Señor te prometió a ti, a mí, darnos autoridad, darnos poder, darnos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa que yo hoy traigo a poner. Yo hoy traigo a ponerte delante de tu mesa. Tú tienes el poder, la autoridad, nada de que no puedo con tal tentación, no, sí puedes porque Dios está de tu lado.
Sí puedes, mi hermano, decirle no a lo que es malo y puedes abrazar lo bueno, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de tu papá, de mi papá, de nuestro Padre, que dejemos el mundo y todo lo que nos quiere seducir. Pero vaya pues, antes no lo podíamos hacer, ahora sí, porque cuando lo recibí, cuando creí, me dio autoridad de ser hecho hijo. Sí, sí, te estoy hablando de paternidad. Estoy hablando de que no estás solo. Te estoy hablando que si tú vas caminando en tu vida y de repente hay un obstáculo muy grande, algo muy tremendo que tú no puedes enfrentar porque tú lo ves muy gigante y haces la lucha y te esfuerzas por quitarlo, por hacerlo a un lado y no lo logras, es el momento de ejercer la paternidad. Papito, ven, ayúdame, por favor. Tengo esta circunstancia, tengo esta adversidad delante de mí. Señor, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas y Él te va a embestir porque bástate tu gracia, bástate la gracia de Dios, porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, viene Dios y Él nos empodera. Y ese obstáculo, esa adversidad, es hecha a un lado por el poder de Dios en el nombre de Jesús, porque tú y yo ejercemos esa paternidad, la cual nos regaló Dios, porque nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios en cuanto creímos, en cuanto le recibimos en nuestro corazón, en cuanto empezó esa operación de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Se me pasó un puntito hace ratito cuando te ilustraba esos pequeños que van a la escuela, que los llevan caminando sus papás, que van bien planchaditos, que van bien arregladitos. Quiero decirte que esos niños ya establecimos que por su propia cuenta no lo hubieran hecho. Pero sabes, desafortunadamente y tristemente, hay niños que van desarreglados. Hay niños que no llevan el lonche. Hay niños que ni siquiera llevan su uniforme limpio. ¿Por qué? Porque no se está ejerciendo en esa paternidad. Ese niño está siendo como un niño abandonado, un niño que no tiene papá, que está al pendiente de sus hijos. Y yo hoy te vengo a decir que tú y yo tenemos un padre amoroso, un padre que está al pendiente de nuestras necesidades, un padre que sabe aún lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Él ya está observando, está atento a nuestro clamor, porque estamos en íntima comunión con Dios y entonces Él sabe lo que necesitamos. ¿Y sabes qué? Tenemos un Dios proveedor. Tenemos un Padre proveedor y muchos de nosotros podemos ir amén y con firme convicción porque Él nos ha sostenido. Su diestra poderosa ha sido con nosotros, quitando delante de nosotros obstáculos, dándonos una sanidad hasta divina, proveyendo para nuestra mesa día a día. Y aunque a veces no parece, pero nos saben tan deliciosos unos chilaquilitos, nos sabe igual de delicioso que una carne asada. Porque así es Dios de maravilloso, así es ese Padre amoroso que tenemos. Ahora, permíteme insistirte nada más por esta vez, que tú tienes poder, que tú tienes autoridad de ser hecho de Dios, y con esto aplicado cada un día a nuestra vida, con esto teniéndolo bien presente, entonces mi lucha diaria va a ser de una persona, de un cristiano empoderado. Cuando yo sé que soy hijo y que tengo el derecho, la autoridad que me dio Dios de ser hijo, yo entonces voy a caminar en mi vida diaria empoderado porque Dios va de mi lado y entonces yo soy una persona que es bendecida y a su vez soy de bendición para bendecir. Eso a mí me llena mucho, pues ya no hay temor. Tú puedes tener una correcta visión delante de cualquier circunstancia que esté delante de ti, porque Dios va delante de ti, porque Dios está de tu lado, porque Dios está siempre teniendo cuidado de lo que necesitamos. Esa promesa nos ha sido dada y valoremosla, tengámosla siempre, siempre en nuestro corazón. Dios nos quiere dar la victoria día a día. Dios quiere que estemos nosotros firmes en la confianza de que no estamos solos, tenemos quien nos lleve de la mano frente a acechanzas del enemigo, tenemos quien nos defienda, tenemos quien nos ponga guapos, bien peinaditos, bien con su uniforme de la primaria, del kinder, bien, bien bonitos, zapatitos boleados, las nenas con sus colitas y sus moñitos, se ven bien hermosos esos niños, de verdad. Y yo quiero decirte algo, cuando un cristiano va bien orado, cuando un cristiano camina de la mano de Dios, se ve bien hermoso, se ve bien hermosa, son gente que bendice, gente que tú dices, no sé qué tiene este hermano, no sé cómo es que saluda, pero sabes, es que él está ejerciendo la autoridad, el poder de ser hecho hijo de Dios.
Él se dejó tratar por Dios, Dios me lo peinó, Dios me le puso el uniforme correcta, las vestiduras correctas de un hijo de Dios, y esa persona va caminando y espiritualmente luce por el medio de la calle, por donde vaya. Y así sea un camino de terracería, así sea un camino de una zona residencial, ese hijo de Dios relumbra, porque se nota que hay quien lo cuida, se nota que tiene un papá, y tú y yo tenemos un papá. Vamos a leer algo muy interesante que está en 1 Juan 2:15. Es una recomendación. Adelante, esposita. Amén. Ay, déjate venir con Tokio. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Eh, yo lo entiendo así, espero que compartamos así la interpretación. Si yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces yo estoy despreciando, menospreciando el amor del Padre. Dice, el amor del Padre no está en él. Quien se va a inclinar por las cosas del mundo, pues la verdad es que está menospreciando a Dios. Y esa no es la idea. Eso es algo que el mundo quiere. El mundo quiere seducirnos y nosotros debemos ser esas personas que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. eh, Porque entonces el amor del Padre no estaría en nosotros, el cuidado del Padre no estaría en nosotros, la atención del Padre no estaría en nosotros, el socorro del Padre no estaría en nosotros. ¿Quién nos pondría nuestro uniforme bonito? ¿Quién nos pondría nuestro peinadito, nuestro baño, nuestro lonche, nuestro uniforme con todo lo que conlleva al ser hijos? Pues si estamos menospreciando al Padre, no tendríamos eso. Y hermano, tenemos que estar muy atentos porque el mundo siempre quiere arrebatarnos esa bendición de que somos hijos y tenemos autoridad de ser hechos hijos. Ahora te voy a decir buenas noticias. Ahora, como contraparte, vamos a leer Juan 6 y en el versículo 65, que ya es casi de los últimos, dice algo muy importante. Adelante, esposita. Sí. Amén. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor Jesucristo nos está diciendo, ninguno puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Y sabes, la buena noticia y la contraparte del versículo que leímos anteriormente es que a ti y a mí ya nos dio el Padre poder ser hechos hijos de Dios, porque cuando le conocimos, cuando leímos en 1 Juan 1:12, cuando le conocimos y creímos, Él nos dio autoridad, potestad de ser hechos hijos, o sea, ya no lo dio. Y Jesucristo aquí está diciendo, ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre, y a nosotros ya no lo dio. Déjame decírtelo a ti viéndote claramente aquí al teléfono o hablándote a ti claramente, aunque no te vea, Jesús ya puede ejercer sobre nosotros esa paternidad, porque nosotros tenemos el derecho, porque nuestro Padre ya nos lo dio cuando creímos, cuando le recibimos, cuando declaramos con nuestra boca que Él vino al mundo para salvarnos, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó, y ese acto de esa gracia del Señor Jesucristo nos sirve a nosotros, ese sacrificio nos sirve a nosotros para que nosotros seamos salvados. ¿Y cómo vamos a ser salvados? Recibiendo la paternidad de Dios. Bueno, fíjate bien, ¿por qué tomé este versículo de que no amemos al mundo? ¿Por qué tomé este versículo que a nosotros ya nos ha sido dado por el Padre que le recibamos, que tengamos ese derecho, esa paternidad? Pues porque luego, desgraciadamente, muchos de nosotros, como el bonito que estoy señalando, ni parecen cristianos, decimos que somos cristianos, y déjame decirte algo para que lo reflexiones un momentito. Un gatito, ahí veo un gatito, imagínatelo en tu mente. Ya te lo imaginaste, es un gatito bonito, un gatito. Y yo creo que lo tomé porque es un ejemplo, a todos nos gustan los gatitos, es muy difícil que alguien diga que no le gustan, pero imagínate tu gatito, a Richard no le gustan los gatitos. Bueno, imagínate, en tu caso, imagínate al Tyron. Bueno, pero imagínate que tu gatito no tiene orejas de gatito, no parece tener orejas de gatito, no tiene cola de gatito, no tiene nariz de gatito, no tiene boca de gatito, no tiene la apariencia de gatito, porque no habla como gato.
¿Por qué no escucha como escucha un gato? ¿Por qué no hace señales con su cola como hace un gato? ¿Por qué no tiene apariencia de gato? Entonces dime, ¿tu gatito es gato? Pues difícilmente sería gato, o nadie lo podría reconocer. Quiero decirte, y lo digo tristemente, hay muchos cristianos que dicen, soy cristiano, pero tú los ves y tú le buscas por dónde está lo cristiano, que escuche como cristiano, que vea como cristiano, que hable como cristiano, que dé señas de ser cristiano. A veces nos falta eso a algunos. Por eso es necesario nosotros que estemos convencidos que tenemos el derecho a la paternidad, a ser hechos hijos de Dios, que dejemos que la operación de Dios venga a nuestra vida, que dejemos que nuestro Padre Celestial esté transformándonos, renovándonos, para que nosotros podamos comprobar todo lo bueno que es Él, todas las maravillas que tiene Él para nosotros. No es posible ya que digamos, yo soy hijo de Dios y no tenga yo ni una absoluta seña de ser hijo de Dios, sino que yo haga cosas que son contrarias, que yo esté amando más al mundo. Eso hace que yo menosprecie a Dios como prioridad en mi vida. Yo debo entender, tú y yo debemos de entender que Dios es el primero en nuestra vida. A ti, a mí nos fue dado, podemos ir a Jesús con plena convicción, con confianza. Nos fue dado el ser hechos hijos de Dios, tenemos la autoridad, tenemos el poder, la potestad como un regalo, y ese también nos permite que la operación de Dios sea continua en nuestra vida. Eh, somos, estamos siendo y seguiremos siendo constituidos hijos de Dios porque tenemos el derecho por cuanto creímos y le recibimos. Y yo digo amén, y yo espero que tú puedas decir amén también. Permite que Dios opere, permite que Dios trabaje, permite que Dios nos separe del mundo y Él permita en su luz veamos la luz para que Él sea nuestra prioridad, para que Él sea nuestro número uno. ¿Sabes, hermanos? Dios quiere que seamos constituidos hijos de Dios. Desgraciadamente el mundo nos quiere seducir. Ya con esto estoy terminando. No te desesperes, esperes. Si algo en mi mente siempre está, es encontrar siempre o no dejarme llevar solamente por el lado color de rosa. Hay algo muy importante que yo quiero hoy decirte, ¿sabes, mi hermano? El mundo quiere seducirnos y quiere presentarnos cosas para que nosotros amemos al mundo y dejemos la prioridad, que Dios ya no sea el número uno, sino sea el mundo y los afanes de este mundo. Entonces yo te quiero decirte hoy que para que tú y yo tengamos el cuidado de papá, debe ser él nuestra prioridad, debe ser él nuestro número uno. Somos seducidos o el mundo intenta frecuentemente seducirnos con modas, con costumbres, con usos, con tradiciones, con lo que hacen todos, con la corriente del mundo quiere llevarnos, pero nosotros debemos de resistir a eso, hermano, porque si nosotros accedemos a la vana manera de vivir, a la manera antigua que tenemos, entonces estamos practicando el pecado. Y sabes, ahí no queda. El pecado da a luz muerte. Y eso no lo estoy inventando o no es por querer atemorizar. Eso lo puedes leer tú ahí en tu casa en Santiago 1:15. Ahí lo vas a poder ver. Solamente que ahorita quiero mejor recapitular, aprovechar este tiempo para decirte a ti que en cuanto nosotros, a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, la autoridad, el poder de ser hijos de Dios. Y tú eres alguien que creyó, tú eres alguien que le recibió. Cuando Dios llegó y tocó a tu corazón, tú le abriste tu puerta, dice la palabra, que Él entró a nosotros y Él cenó con nosotros y nosotros con Él. Él compartió cosas divinas con nosotros y nos llevó de un plano natural a un plano espiritual, porque el versículo número 13 que vamos a estar estudiando próximamente, no es amenaza, pero próximamente estaremos estudiando, el versículo 13 dice que nosotros somos engendrados ahora ya no de voluntad de varón ni carne, sino de la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios implica, ya me estoy adelantando para la próxima enseñanza, pero la voluntad de Dios implica que Él sea nuestro gobernante, que Él sea el que nos manda, que Él sea el que nos rige, que Él sea el que dice lo que vamos a hacer, a cómo vamos a caminar y actuar. Entonces establezcamos y dejamos bien claro, le recibimos porque creímos y nos dio autoridad de ser hechos hijos. Y eso ya es una bendición tremenda. Tú tienes quien te cuide, tú tienes a tu papá. Si tú lo tienes natural, tu papá es natural, pues te felicito, cuídalo. Pero lo que sí, y no lo sé si lo tienes o no, pero lo que sí sé es que tienes un padre espiritual glorioso, milagroso, maravilloso, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, cuídalo, porque él ámalo, porque él a su vez también te corresponde como ese compromiso, como esa promesa que te dio de ser hijo, y él es un padre que está al pendiente de nosotros. Qué bendición tan grande entender y saber que no somos huérfanos, que tenemos papá y que nos ama. Qué bendición tan tremenda es esta promesa de la paternidad de Dios, de la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque a ti te plació constituirnos hijos tuyos. Tú nos diste el derecho, la autoridad, en cuanto creímos en ti, en cuanto te recibimos, de ser hechos hijos. Padre, sigue operando, sigue permitiendo que nosotros cada día seamos más como tú quieres, cada día nos parezcamos más a nuestro papá y que despreciemos, que no nos dejemos seducir por las cosas del mundo, papito, por todo lo que ofrece, por esa vana manera de vivir. Nosotros tenemos hoy poder para renunciar a lo que es malo y ya no más decirle bueno a lo malo y a lo bueno decirle malo, sino hoy establecemos que tu voluntad, papito, es la que va a regir a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser más como tú quieres y menos como habíamos sido en el mundo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Te pido, papito, que tú estés grabando en el corazón de cada uno de mis hermanos tus verdades, lo que dice tu palabra. Y Señor, todo lo que se dijo que no sirve sea consumido cual hojarasca en el nombre de Jesús. Padre bendito, aprovechamos esta oración para poner las necesidades de cada uno de mis hermanos en tus manos. Señor, si hay alguna necesidad, si hay alguna enfermedad, si hay algún padecimiento, lo ponemos en tus manos, apelando a tu amor y a tu misericordia de un papá que quiere a sus hijos, que ama a sus hijos. Hoy nos ponemos en tus manos y esperamos las respuestas necesidades en ti, papito. Y después de que hayamos aprendido o entendido lo que tú quieres enseñarnos, que venga de parte tuya esa sanidad divina, papito, esa respuesta segura de parte tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuevamente a cada uno de los que están conectados, a sus familias completitas, a cada una familia representada. Señor, ponemos en tus manos la vida y salud de nuestro pastor Iván Valdés Pichardo, su esposa Martita, sus hijos Santiago, Renata, bendícelos, guárdalos, no permita, Señor, que nada malo acontezca en su vida. 100% declaramos, pedimos, Señor, humildemente restauración en el organismo de nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. A ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Tan, tan. Para saber más de la palabra de Dios, síganse conectando al devocional.